no intratextuales. O sea, intratextuales, maravilloso, uno podría leer, sería muy conveniente uno leer los textos de manera intratextual, pero yo diría que casi siempre uno hace intertextualidad y hasta extratextualidad. La intertextualidad es que uno puede leer un texto con otro o desde otro. Por ejemplo, uno puede trabajar el concepto de asociación libre en relación con el concepto de repetición, en relación con el concepto de transferencia, en relación con el concepto de pulsión, en relación al concepto de inconsciente. ¿Sí? Pensar las relaciones entre cada uno de estos conceptos y la noción de asociación libre. ¿Sí? No sé si tengas o tengan ustedes alguna inquietud sobre el asunto de la asociación libre, que me parece que es muy interesante. Pues lo que sí logramos a percibir es que cuando se va a consulta, si no se logra esa empatía analítica, puede que Con el analista puede que la persona siga viviendo desde la estructura de la razón, buscando decir algo que está mediado por el super yo. Pero pensemos un momentico eso de ¿qué es eso de la empatía? ¿Qué entendemos por empatía? Y si realmente la empatía es necesaria, es imprescindible en la experiencia analítica. Porque si tenemos antipatía, apatía, empatía y simpatía, podríamos mirar como el término empatía como la confianza en el otro. ¿Cierto? No es que me guste el analista o que voy a ir para mostrarle qué sé. No, yo creo que ahí la empatía estaría en la dirección de la confianza. Y es que para lograr la transferencia, ¿cierto? Es que ahí hay un problema, pero muy serio. Porque es que en la vida cotidiana la gente tiende a decir que confía en los demás. Y lo que uno verifica en la experiencia analítica es que los seres humanos somos muy desconfiados, tan desconfiados que por eso yo diría que en los análisis la gente tiene tantas dificultades para asociar libremente. Es que la asociación libre es un acto de confianza. Mejor dicho, es que asociar libremente es prácticamente hacer las veces de niño, es volver a la infancia, ¿sí? Y es atreverse a contarle cosas íntimas, secretos muy íntimos del alma, del ser, a un otro que es prácticamente un desconocido. Entonces la pregunta aquí es, ¿cómo establecer una relación de empatía con alguien que yo no conozco? ¿Sí? Y eso que habría que ponerle un gran interrogante a eso de alguien a quien yo no conozco, porque habría que poner en duda si las personas con las cuales interactuamos en la vida cotidiana realmente sí son conocidas. Es que eso de conocer al otro es muy complicado, empezando por la famosa frase de Sócrates, que tiene tanto que ver con el psicoanálisis: conócete a ti mismo. ¿Quién se conoce a sí mismo? Mucha gente cree que se conoce a sí mismo, y uno mismo también tiene la ilusión de que conoce a los demás, cuando muchas veces ni siquiera a sí mismo uno se conoce. Entonces yo creo que aquí surgen muchas preguntas con relación a esto de la empatía. Ahora, si pensamos la empatía como un asunto de confianza en el otro y de afecto, porque es que si hablamos de confianza, necesariamente tenemos que hablar de eros,
necesariamente tenemos que hablar de amor, ¿sí? Como algo contrario al odio, porque creo que un sentimiento que nos permite deducir la antipatía y la falta de confianza es el odio. Entonces, lo que nos permite confiar en el otro, sin lugar a dudas, es el afecto del amor. Pero aquí es una cosa extraña, porque uno se podría preguntar, si el fundamento de la confianza es el amor, ¿cómo hago yo, por ejemplo, para confiar y para tener empatía con alguien que apenas acabo de conocer? Pero hay unos elementos ahí que están determinando esa confianza. El primero, el deseo de conocer a sí mismo. Él a lo mejor lo ensayó con el espejo y le confió a su espejo, pero en su espejo no encontró respuestas. Entonces, no le respondió como... No encontró lo que quería, a lo mejor le adornó las respuestas como la más bella del mundo, ¿cierto? Tú eres. Ojalá el espejo le dijera, no, es Caperucita Roja o cualquiera de esas aves. Entonces, si una persona determina pagar por un servicio donde va a formar su ser, la empatía tiene que ser un elemento que surja. Porque si no surge... Que surja, o si me permites, que el sujeto tiene como parte de un arsenal, como parte de una reserva. Es que es más, yo diría que este asunto de la empatía en la relación analítica es un asunto con el cual el sujeto llega a la primera cita. Es más, desde la llamada por teléfono muchas veces. Y es algo que hace parte constitutiva de ese ser. Y eso casi que ya está delineando una manera de ser de ese sujeto desde siempre, o sea, desde su historia personal. Eso de alguna manera está mostrando el tipo de relación que ese sujeto tuvo en la infancia temprana con sus padres y particularmente con la madre. ¿Sí? Es que no vayan a creer que esto de la empatía, eso de la confianza en el otro, es un asunto que está desligado de la historia de cada quien. No, uno puede ser empático, uno puede tener confianza siempre y cuando uno tenga, digamos, antecedentes de haber confiado en el otro, ¿sí? Pero la realidad es que muchísima gente es sumamente desconfiada, ¿sí? Y yo diría que un análisis es un acto de empatía, es un acto de confianza, porque es como, no sé, como firmar un pagaré y confiar en el otro de que el otro no lo va a llenar con montos distintos a los pactados. Es que es una cosa muy seria, o sea, la relación de un paciente con un analista es una cosa muy seria. Por eso es que es tan importante que el analista esté bien formado. Y cuando yo digo que el analista esté bien formado, me refiero sobre todo a la experiencia analítica, porque la experiencia lo que muestra es que el saber teórico sí capacita, pero no da los elementos esenciales para que ese ser humano que se pone luego en la función de practicar el psicoanálisis pueda hacer de esa práctica una práctica digna. A mí me parece muy interesante lo que dice Elkins de la confianza. Un analista, pues, yo vi alguna vez un ejemplo que ponían con un conductor de un taxi y un analista. Se monta un pasajero y le dice, ¿a dónde me lleva? O sea, le dice el conductor, ¿a dónde lo llevo? Y el pasajero le dice, a donde lo conduzca, donde usted quiera. Entonces el conductor, el pasajero pone la confianza en el conductor lo va llevando hacia donde el analista, hacia donde el pasajero quiera llegar. Ese ejemplo es incluso es de Lacan. Ese ejemplo lo pone Lacan. Y ahorita que lo recuerdo, Jacques Alain Miller por ahí en un
texto hace ese símil del analista con el taxista. Y miren que hasta la ubicación de los dos es parecida, porque en el análisis el analizante está adelante, ¿sí? ¿O quién está adelante? Y el analista está atrás, solo que aquí es a la inversa, ¿sí? Es a la inversa. En el taxi, muchas veces, bueno, en nuestro medio, en otras partes del mundo, pues el pasajero está al lado, ¿sí? Pero en nuestro medio, que somos más bien desconfiados, y miren que no es en vano, aquí ¿por qué la gente no se sienta adelante? Porque hay desconfianza, ¿sí? Y la gente se sienta atrás y más o menos en una actitud vigilante. Ahora, en el caso de la experiencia analítica, el analista no se hace atrás y la persona se recuesta en el diván adelante, no es en los términos que decíamos ahorita, de la perspectiva de Foucault de vigilar y castigar. El analista, por principio, no puede ni asumir una actitud vigilante, ni mucho menos una actitud castigadora de los dichos del paciente, ¿sí? La función del analista es una función neutral, ¿sí? El analista escucha el material expuesto por el paciente o por el analizante sin juicios de valor, sin considerar de que tal cosa o tal otra es buena o es mala. No. En ese sentido uno podría decir de que el analista se borra en la dirección de la cura o en la dirección del tratamiento. Mira que estoy diciendo dirección, y eso tiene que ver con la conducción. O sea, es que el analista es un conductor, y de hecho en muchas escuelas, en el lacanismo, se habla de la conducción de la cura o de la dirección de la cura. Incluso hay un texto de Lacan que se llama La dirección de la cura y los principios de su poder. O sea que el analista es el que dirige la cura. ¿Y la dirige desde dónde? Desde su propia experiencia como paciente. Por eso el símil me parece muy interesante, porque es que nadie conduce taxi sin conducir taxi, sin saber conducir. Imagínense donde uno como pasajero sin conocer la ciudad. Exacto, sin conocer la ciudad. Aquí la ciudad es la del inconsciente, pero la del inconsciente propio. O sea, un analista no dirige la cura a partir del saber que tiene del inconsciente del otro, no. Por eso es que el paciente debe hablar, y el analista está ahí para servirle de testigo, digamos, de esos contenidos que están guardados. ¿Qué otra inquietud? Pero eso nos da, pues, la muestra la diferencia con las otras psicologías, ¿eh? Las otras psicologías quieren dar la respuesta. No, es que sin lugar a dudas, o sea, la actitud del analista en la dirección de la cura es muy distinta a la actitud del psicólogo clínico o a la actitud, por ejemplo, del psiquiatra, ¿sí? Mientras la actitud del psicólogo clínico o del psiquiatra es una actitud en la que el sujeto se supone que sabe lo que le pasa al paciente, en el caso del analista, el analista no lo sabe. Una cosa es que el analista haga semblante de que sabe, pero en realidad no sabe. Y tan así es de que no sabe, que por eso el analista le pide al paciente que diga la mayoría de las cosas que se le van ocurriendo, ¿sí? Porque es que el saber que el sujeto porta en análisis es un saber que está oculto, que está inconsciente, y solo
a partir del silencio discrecional del analista es que ese saber se hace visible, y ahí es donde se va dando la tramitación del síntoma, o lo que un lacaniano podría llamar la identificación al final del análisis del sujeto con el síntoma. ¿Y qué es eso de identificarse al síntoma? Es reconocerse en el síntoma: yo soy así, yo soy así. Cuando un sujeto se reconoce en su síntoma, las cosas cambian. Ya ese sujeto no anda por el mundo tan agobiado ni tan empeñado en cambiar cosas que no puede cambiar, porque hay un resto fruto de la operación analítica que no es modificable, y en eso el psicoanálisis también es realista, pues, porque en el psicoanálisis no nos ponemos a hablar como en los sistemas de mercadeo que dicen algo así como pare de sufrir, o aquí curamos tal cosa. Es como, alguna vez una persona me decía, a propósito del libro Cura del sentimiento de culpa y de la depresión, me decía que si eso no era una cosa como muy pretenciosa, y yo sonreí y le dije: vea, lo que pasa es que cura ahí no es desaparición absoluta del sentimiento de culpa o de la depresión. Cura, desde la perspectiva incluso de los griegos, es cuidado. Entonces, más que pretender suprimir el sentimiento de culpa o la depresión de un sujeto, de lo que se trata es de que un sujeto pueda cuidar más y mejor lo que tiene que ver con la culpa y lo que tiene que ver con la depresión. ¿Sí? Pero si una persona tiene demasiada culpa, se deprime. Es muy probable, claro, ahí hay una relación íntima entre la culpa y la depresión. Porque vive siempre, casi siempre es porque vive siempre en el pasado. Una persona tiene mucha culpa, vive con mucha culpa, es porque siempre vive pensando en el pasado, y eso le hace deprimirse más. Es que la culpa es el efecto, es la consecuencia. O sea, cuando hay culpa, uno lo que inmediatamente advierte es que hay super yo, y eso habla muy bien. O sea, cuando uno encuentra, y Miller, Jacques Miller, el yerno de Lacan, lo dice de manera muy, muy puntual, por ahí en varios fragmentos de algunos de sus textos, dice que cuando el analista advierte el sentimiento de culpa en el paciente, ahí hay un sujeto ético, porque es que el sentimiento de culpa es la consecuencia de un super yo que está operando, que está funcionando. Y esto del sentimiento de culpa es una cosa muy interesante, porque es que el sentimiento de culpa es el que hace el último término que una persona se psicoanalice. Yo diría que esa es una matriz simbólica, una matriz teórica muy importante para uno pensar quién puede y quién no puede ir a análisis. Yo creo que ahí es donde se juega esa decisión. O sea, cuando una persona toma la decisión de ir a hablar con un analista de sus cosas, estoy seguro de que esa persona siente que hay cosas que en su vida no funcionan, no caminan. Y es gracias a esa consideración de que hay cosas que no caminan que ese sujeto termina en un análisis. Si ustedes observan con atención, se dan cuenta de que ahí detrás lo que hay es un sentimiento de culpa. O sea, hay un sujeto que está empeñado en reparar algo, ¿sí? En reparar algo. Y eso habla muy bien de ese ser humano. Y sobre todo en esta época donde casi nadie reconozca sentimiento de culpa alguno, y donde la gente no siente ningún interés por reparar nada. O sea, mucha gente en esta época va por la vida
yo diría que es peor. Yo creo que lo que puede haber es más bien como una especie de perversión en donde hay una especie de indiferencia a nivel emocional, a nivel afectivo, en donde la persona puede hacer muchísimas cosas, incluso hasta indebidas, y no siente internamente como un llamado que lo hace reflexionar, que lo lleva a pedir excusas al semejante, a tratar de reparar una situación de daño al otro. Ustedes saben que en la lógica del capitalismo lo único que importa es la productividad. Yo vengo hoy de un ejemplo de esa situación. Son las personas que están en el proceso de reparación de víctimas y tienen que presentarse a Bogotá esta semana para contar qué hicieron. Y uno de ellos decía, es que yo no tengo que arrepentirme de nada, porque los que yo decidí borrar, que utilizan el no matar, sino borrar, cancelar, no eran mejores que yo. Yo porque tengo que ir donde la mamá del drogadicto que robaba, donde yo era el jefe de ese espacio, a pedirle perdón a la señora, sabiendo que yo lo que hice fue una limpieza social. Entonces, dentro de esa estructura, él me ha convencido de que él no hizo nada diferente a prestar un servicio. Yo ahorita les decía que un análisis, más que quitar, suprimir la culpa de un sujeto, lo que hace es transformar el sentimiento de culpa. Bueno, eso sí no lo dije ahorita, pero lo voy a apuntar en este momento. Lo que hace es transformar el sentimiento de culpa en responsabilidad ética. ¿Sí? La realidad es que cuando un sujeto se somete a un análisis, ese sometimiento al análisis lo hace más responsable, lo hace más ético. Y no es real, no es real de que el psicoanálisis como dispositivo clínico terapéutico le quite el sentimiento de culpa a alguien. Eso no es tan fácil, empezando porque el sentimiento de culpa es un asunto estructural, ¿sí? Y si se es neurótico y neurótico obsesivo, imagínense ustedes ahí el problema. O sea, puede pasar por un análisis extensísimo de muchísimos años, de 15 o 20 años de análisis, y yo diría que el que tiene estructura neurótica, así pase por un análisis muy extenso, no queda desculpabilizado. Es probable que sí se reduzca, porque por ejemplo en la neurosis obsesiva, si hay algo que atormenta y que le hace pesada la vida al sujeto, es el sentimiento de culpa, porque en la neurosis obsesiva el sujeto tiene un super yo muy hipercrítico, un super yo muy punitivo, muy castigador, muy vigilante. Entonces la vida del sujeto en la neurosis obsesiva es algo infernal, en el sentido de que vive en un constante malestar. Es alguien que se reprocha todo el tiempo. O sea, como tiene un super yo tan fuerte, tan incisivo, tan exigente, entonces el yo de esa persona vive a toda hora siendo apaleado por ese super yo. Es como tener una especie de papá o mamá castigadores interiorizados que están constantemente regañando, juzgando, señalando al niño y castigándolo. Porque la relación entre el super yo y el yo es digamos, un fiel reflejo de lo que fue la relación del niño con los padres. ¿Sí? Entonces, en la vida psíquica, y a propósito del primer capítulo del esquema del psicoanálisis, para que lo vayamos leyendo, ese primer capítulo se llama El aparato psíquico. ¿Quiere que lea un poquito? No. El aparato psíquico.
Y ahí Freud describe cómo es esa dinámica a nivel intrapsíquico. Yo aquí estoy más o menos parafraseando la cosa, ¿sí? Entonces, imagínense, o sea, el yo, en la relación con el super yo es como el niño en relación con sus padres. El niño, por ser frágil, por no tener, digamos, un lenguaje articulado, por no tener, digamos, la capacidad de movimiento que tienen los padres, el niño se tiene que acoger a los lineamientos de los padres. En ese sentido, el niño no es libre. Pero un padre extremo de juzgar y reclamar, y un padre extremo de dejar que su hijo lo haga libremente. Podemos hablar de afectación en mayor o menor grado. Claro, y no hay una regla, porque también alguien, y esto en la clínica uno lo observa, un padre o una madre, unos padres relativamente relajados, más bien irresponsables, pueden dar lugar a hijos muy escrupulosos y muy meticulosos. ¿Por qué? Porque muchas veces el hijo produce como una especie de formación reactiva, ¿sí? El hijo muchas veces se rebela contra esa imagen de los padres y el hijo opta por no ser como papá y mamá. O sea, si él percibía que los padres eran más bien como tranquilongos, como irresponsables, muchas veces el super yo de ese chico o de esa chica hace las veces de unos padres incisivos. O sea, de alguna manera es como si el super yo retomara, o sea, como si el super yo hiciera con el yo, asumiera la responsabilidad de aquellos que no asumieron la responsabilidad. Ese es el caso muchas veces de muchos obsesivos. Otras veces el super yo del obsesivo se parece mucho a la actitud de los padres, ¿sí? O sea, en esto no hay una regla fija. Que unos padres exigentes, unos padres dan lugar a la constitución psíquica de un super yo también, sí, a veces no. Y a Muchas veces, a Madre Santa, hijo perverso, se podría... bueno, mire que eso de Madre Santa, ahí estamos hablando del super yo. ¿Qué es eso de Madre Santa? Madre rigurosa, madre moralista en extremo. Mejor dicho, Madre Santa, ahí está hablando de la Madre Santa Iglesia. La Madre Santa es una representante de la Iglesia. Y como es la representante de la Iglesia, de la Edad Media y de todo lo que tiene que ver con la concepción religiosa judeo-cristiana, esa madre casi que uno podría decir de que opera como un tribunal de la Santa Inquisición para un hijo. Entonces el hijo, ante la presencia de esa Santa Inquisición que es la madre, reacciona con una perversión, ¿sí? Ustedes saben que en la perversión el sujeto hace todo lo posible por operar por fuera de la ley. Mejor dicho, la Madre Santa en cierto sentido es alguien que aparentemente transmite una ley, pero en el fondo no. Es más, yo creo que ese dicho, Madre Santa, hijo perverso, yo creo que lo que termina denunciando el hijo perverso es que la madre no es tan santa, que en apariencia es santa, pero el hijo de alguna manera logró conectarse con el deseo de ella, que no era precisamente santo. Logró la pena. Se conectó, digamos, con la parte perversa, entre comillas, o con la parte desviada de mamá.
¿sí? Y yo les pido que en esta lógica ojalá se hagan una lectura. Hay un texto de Lacan que se llama Kant con Sade, en donde Lacan muestra de que a la larga es más ético Sade que Kant. O sea, en la historia del pensamiento, Kant ha sido asociado siempre con la moralidad, con la santidad. No en vano los lectores predilectos de Kant han sido los teólogos, los filósofos, los abogados. En derecho se lee a Kant, en los cursos, por ejemplo, de introducción al derecho se lee a Kant y se toma Kant como teórico para dar cuenta, digamos, de la moralidad de las